Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Cerebro de Nestle Lab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra Semana del Cerebro estará completamente dedicada al tema de salud mental, para lo cual nos acompañarán varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la pasante de QFB Patricia Rivera, quien nos impartirá la charla titulada La depresión en tiempos de pandemia. Patricia Rivera Olivares es pasante de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó 2 estancias de investigación por parte del programa Haciendo Ciencia en la UAP en las ediciones de otoño 2017 y primavera 2019 en el laboratorio de neurofarmacología de la misma universidad. Durante su estancia en el laboratorio, desarrolló y trabajó con un modelo de enfermedad de Alzheimer en rata, participó en congresos nacionales y obtuvo segundo lugar en el concurso Ciencia en un Minuto en Querétaro 2019. Actualmente es tesista y miembro del mismo laboratorio. Forma parte del comité organizador de la Semana Internacional del Cerebro 2021 de la Facultad de Ciencias Químicas UAP y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas. Muchas gracias, Patri, por habernos aceptado la invitación. Y bueno, a todos los que nos están oyendo por Facebook y en Zoom, les recordamos que pueden ir dejando sus comentarios o dudas en la bandeja de preguntas. Y al finalizar la charla, nuestra invitada nos las podrá responder. Entonces, un gusto, Pati, y puedes empezar a presentar. Muchas gracias, Diana. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Ya la pueden observar? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, nuevamente vuelvo a agradecer al grupo de Nextia Lab, divulgadores de la ciencia, por invitarme a participar en este evento de la Semana del Cerebro 2021, Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Es un gusto para mí participar en este tipo de eventos. Bueno, como ya vimos y como ya me presentó Diana, el tema de que vamos a hablar o que les voy a hablar el día de hoy es sobre un tema que ha tenido alto impacto en estos últimos tiempos. Todos en algún momento nos hemos sentido muy tristes o decaídos y estos sentimientos de tristeza, de decaimiento suelen aparecer de vez en cuando. Y si lo han notado, así como suelen desaparecer de vez en cuando, también suelen desaparecer en pocos días. Sin embargo, el hablar de la depresión va más allá de una simple sensación de tristeza o de estar deprimido. Como tal, la depresión se define como un trastorno mental que es frecuente, caracterizado por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer. Aparecen sentimientos de culpa o falta de autoestima. Y que inclusive esto afecta actividades diarias que realizamos como el sueño, aparecen trastornos del sueño o del apetito. Y todo está aunado a que comienzan a aparecer sensaciones de cansancio y de falta de concentración. Esta definición es muy similar a la definición que nos maneja el Instituto Nacional de la Salud Mental, en donde nos comenta que es un trastorno del estado de ánimo y que todas estas características que las he mencionado anteriormente causan una sensación de angustia. Esta sensación de angustia a su vez afecta el cómo se siente, cómo se piensa y cómo se coordinan las actividades diarias que llevamos. Además, es muy importante mencionar que esta depresión también es conocida como depresión clínica o trastorno depresivo, y si ustedes lo buscan en algunos artículos lo van a encontrar que también se encuentra como depresión de tipo mayor. Bueno, pero bueno, estas características que yo les mencioné son muy, por decirlo así, son muy vanas, superficiales, y que entonces en algún momento todos nos hemos sentido como muy identificados. ¿Pero qué síntomas definen a la depresión? Bueno, los síntomas más comunes o los que están más estudiados son la pérdida de la energía, que va unado a cambios en el apetito,
necesidad de dormir más o menos de lo normal, que eso va muy relacionado a la pérdida que tiene energía. Muchos pacientes suelen tener también crisis de ansiedad o trastornos de ansiedad, y existen estudios en donde estos dos trastornos pueden coexistir, pero deben tener criterios definidos solamente para ellos dos. La pérdida de energía también va relacionada a la disminución de la concentración. Y no solamente estoy hablando, por ejemplo, de cuando leemos o cuando estamos haciendo alguna tarea, sino también cuando se va a trabajar. Si alguien quisiera hacer, le gusta sembrar, jugar, sembrar plantas, jugar fútbol o hacer ejercicio, tiene una pérdida de la concentración. Esto va aunado a que hay una falta de interés o de placer por realizar esa actividad que antes nos gustaba. Con todo esto suelen aparecer actitudes de indecisión, inquietud, lo cual nos va a sentir o nos va a hacer sentir al paciente con sentimientos de culpabilidad, inutilidad, desesperanza. Y todo esto va aunado a pensamientos de autolesión o suicidio. Seguramente algunos de nosotros ya nos caracterizamos o nos identificamos con estos síntomas que acabo de comentarles. Sí, es muy normal sentir a veces pérdida de energía, sentir cansancio, pero la depresión tiene que ser, estos síntomas tienen que ser muy persistentes, muy frecuentes, y al menos tienen que estar presentes 2 semanas consecutivas, según reportes bibliográficos. De acuerdo a la ADA, en el 2017, 264 millones de personas, padecieron o padecen este trastorno, siendo más común en mujeres que en hombres, casi dobla el porcentaje de frecuencia en mujeres. Esto puede ser debido a factores biológicos y fisiológicos propios del organismo. Sin embargo, la depresión no define entre raza, género, ya que todos podemos padecer en algún momento algún episodio de depresión, y este riesgo puede ir del 15 al 18%. Y se ha estimado que 1 de cada 5 personas ya han experimentado un episodio de depresión. La depresión puede ir detonada o puede estar causada por factores genómicos y biológicos. Un estudio en el 2017 reporta que la población en México que padece este trastorno es del 2.79%. Y como podemos ver en la gráfica, Estados Unidos representa el 4.84% de la población, y conforme van en Latinoamérica, en Europa, en Latinoamérica representa casi el 2.7%, muy parecido a México. Y en menor proporción, este trastorno se presenta en Europa. Sin embargo, podemos determinar que a lo mejor la depresión no es solamente, va en entidades que están totalmente desarrolladas. En el 2008, la OMS determina que este trastorno es la tercera causa de morbilidad y que para el 2030 va a ocupar el primer lugar. Es decir, que entonces hay que poner atención en este tipo de trastornos que a veces hemos dejado muy de lado. Bueno, pero ¿cómo aparece este trastorno? Muchos autores suelen manejar que este tipo de trastornos va a depender de... no, todos los síntomas que les mencioné anteriormente no se van a notar o no lo van a presentar todos los pacientes. Cada individuo presenta la depresión diferente. Entonces, debido a esto, cada paciente va a presentar tal vez un tipo de depresión gradual, que puede ir, como la palabra lo dice, puede ir de poco en poco hasta aumentar a una depresión de tipo crónica, o puede aparecer de manera abrupta, es decir, no hay etapas en las cuales va desarrollando este trastorno. Este tipo de cómo aparece la gradación de la depresión puede variar debido al periodo episódico en que se puede presentar, el patrón de ocurrencias, como les comentaba, en algunos puede ser de manera gradual, en algunos puede aparecer de manera crónica, y el número de episodios que se pueda padecer. Este número de episodios también va a depender del individuo. Se estima que la depresión va o aparece a la mitad de cuando somos adolescentes hasta los 40 años. Sin embargo, el 40% de nosotros ha padecido este trastorno cuando éramos adolescentes.
No así puede aparecer una segunda ola o bueno, un segundo episodio de depresión que va de los 25 a los 40 años. Autores, y hay muchos estudios en los cuales hay una fuerte evidencia en donde se postula que estresores ambientales pueden modificar o pueden ser detonantes para la aparición de este trastorno. Estos estresores ambientales, o bueno, la hipótesis recae en que esos estresores ambientales pueden interactuar con el genoma del ADN, pueden realizar cambios epigenómicos. A ver, permítame, voy a poner el puntero. Ajá. Pueden realizar cambios epigenómicos y estos a su vez se pueden ver reflejados en cambios en la fisiología y en el comportamiento. Todos estos cambios genómicos van a alterar la estructura del ADN, lo cual va a alterar la expresión génica y se va a ver reflejado en los síntomas que se pueden presentar en los pacientes. Algunos ejemplos de estos genes y los cuales se ha ido a la investigación y que también reportan que puede ser una nueva diana terapéutica para poder tratar este trastorno de depresión, son los genes que van relacionados a ciertas señalizaciones de neurotransmisores, como puede ser la serotoninérgica, la señalización a glucocorticoides y algo muy importante que puede ser las neurotrofinas, que son los factores de crecimiento que pueden estar involucrados en la supervivencia neuronal y en la proliferación neuronal. Bueno, ¿qué está ocurriendo en el cerebro? ¿Cómo podemos observar este tipo de trastornos? Como bien se sabe, para poder estudiar los trastornos, inclusive las enfermedades neurodegenerativas, se suelen utilizar modelos animales. En este caso, los mecanismos neurales que se han investigado sobre el trastorno de la ansiedad siguen siendo esquivos, es decir, no se ha elucidado una vía por la cual pueda unificar todo un mecanismo para poder determinar qué es el origen del trastorno de depresión. Sin embargo, como les comento, existen algunos modelos animales los cuales nos pueden ayudar a estudiar ciertos síntomas o ciertas características de este trastorno. Una de las teorías más importantes y de las que son más estudiadas es sobre el sistema serotoninérgico noradrenalina y es la teoría, bueno, monominérgica, porque no solamente está participando la serotonina y la noradrenalina, sino que también el neurotransmisor que ya conocemos o que hemos escuchado hablar, que es la dopamina. Esta teoría monominérgica surge de un hallazgo farmacológico durante la investigación con reserpina. Reserpina es un fármaco que se ha utilizado como antipsicótico o que se utilizó como antipsicótico y antidepresivo, el cual actúa con las vesículas de donde se encuentra la serotonina y vacía estas vesículas. Es decir, entonces no va a haber una neurotransmisión o de serotonina hacia la neurona posináptica. Lo que va a realizar este efecto es que en pacientes que se les trató o se les dio reserpina, pacientes que no padecían antes de tomar reserpina depresión, después de este tratamiento comenzaron a producir síntomas muy característicos de la depresión, como es decaimiento, tristeza y pérdida del placer o del interés. Esta teoría fue apoyada una vez que se dieron cuenta que existía una disminución de estos neurotransmisores como noradrenalina, serotonina y dopamina, cuando se les administró inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, una enzima la cual es la degradadora de estos neurotransmisores, el cual una vez que se inhibió la actividad de esta enzima, los neurotransmisores se restablecieron a su concentración normal y se revirtieron los signos y síntomas que habían presentado los pacientes. En esta imagen que les muestro, aparece cómo se encuentra la comunicación entre estas poblaciones neuronales que va de noradrenalina, serotonina, o bueno, las neuronas serotoninérgicas y las neuronas dopaminérgicas. En cada una podemos encontrar que se encuentran tanto los receptores dopaminérgicos, los receptores noradrenérgicos y los receptores noradrenérgicos, y que inclusive glutamato y GABA se encontrarían modulando esta comunicación celular. En estudios humanos o en estudios de experimentos humanos se han realizado
resonancias magnéticas en donde se ha visto anomalías en varias regiones del cerebro. Las regiones que se han visto afectadas son núcleos de la vía de recompensa del cerebro. Estos núcleos incluyen el área ventral tegmental, y el núcleo accumbens, que generalmente estos núcleos se encuentran con una alta población dopaminérgica. Como podemos ver en esta imagen, es un corte ilustrativo del cerebro de una rata, en donde nos muestra la ubicación del área ventral tegmental, que se encuentra en la base del cerebro, y que lleva proyecciones predominantemente dopaminérgicas hacia el núcleo accumbens y hacia la corteza prefrontal. Sin embargo, algunos autores han manejado que no solamente se utilizan estos núcleos como respuestas positivas a recompensa, sino que también estarían actuando de respuestas aversivas. Otro importante esta área del área ventral tegmental es el núcleo corellus, el cual también está inervando generalmente y se conoce que inerva con proyecciones serotoninérgicas. Perdón. Todo esto ha hecho ver como tal cómo se puede producir la depresión. Y para los médicos es hacer un diagnóstico es muy subjetivo y es muy difícil de realizar, debido a que varios pacientes presentan diferentes síntomas. Animales para poder estudiar este tipo de trastorno que es la depresión. Generalmente, y nos vamos a enfocar, bueno, van a decir que se debe tres modelos muy importantes, que es el estado de depresión o de inducción de depresión mediante estresores ambientales. Uno de los estudiados son tres, que es el estrés crónico impredecible, el cual se utilizan estresores físicos leves y crónicos. En este caso, a la rata se le puede colocar, se forman grupos, el grupo control, el grupo problema. En el grupo problema se puede, uno de los estresores físicos que se utiliza es colocar el aserrín mojado. Obviamente no debe pasar las normas 062 en México, para poder maltratar al animal. Solamente es un estresor físico. Uno de esos es mojar el aserrín, el otro es modificar el ángulo de la jaula en donde se encuentran instalados, que son los dos que se han visto mayoritariamente. Y una vez que se han puesto a estos estresores físicos leves, que aproximadamente dura una semana este estresor, en ratones preferiblemente y en ratas, se puede medir o se ve cambios en que pueden en modelos donde se estudia, por ejemplo, el nado forzado, que es un modelo para estudiar la depresión, para evaluar la motivación de los animales a salir o a nadar, a salir del agua, se puede encontrar que hay una mayor inmovilidad de los individuos que han sido expuestos a este tipo de estresores físicos leves o crónicos. Y que inclusive la preferencia reducida por sacarosa ya no prefieren poder saciarse con algo endulzado. Otro modelo muy importante es la impotencia aprendida. La impotencia aprendida se refiere a estímulos en donde el animal es estresado, pero no se le da una opción para poder realizar serie de golpes. En la bibliografía se le maneja golpes ineludibles, en donde se le pueden dar unos choques eléctricos en las patas, claro, no llegando al dolor, y se le quita la opción de que puede escapar de esa caja. Una vez que se ha hecho se ha expuesto ese estresor, la opción para escapar es nula para ella, entonces la rata no aprende a que puede escapar, se acostumbra o se habitúa a este tipo de estímulos y por lo tanto falla el escape a la salida ante este estímulo. Y por lo tanto se mide que es inherente a algún estímulo tan aversivo.
Por eso les comentaba que también tanto el núcleo accumbens como el área ventral tegmental también pueden producir respuestas hacia este tipo de aversiones. Pero no dejando de lado que existen otros núcleos donde que también participan, que uno es muy importante, la amígdala. Y por último, el último modelo es el estrés por derrota social. En este modelo se utilizan estresores psicosociales, es decir, bueno, en el modelo, en el protocolo que se utilizan generalmente ratones de la cepa C57BL6J, los cuales son ratones muy pequeños, son fáciles de manejar. Sin embargo, se les coloca para confrontar confrontan una actividad social agonística, lo mencionan así. Es decir, colocan a una rata de otra cepa, en este caso colocan a una rata de la cepa CD1, el cual es característico de tener un comportamiento muy agresivo. Se les coloca interactuando en una caja mediante lo separa un acrílico transparente con hoyos para que puedan interaccionar durante 5 a 10 minutos. Esto va a hacer que el ratón, que es de la cepa C57BL6J, tenga una evitación social al interactuar con este ratón CD1. Lo que indicaría que estaría indicando como un modelo de, lo podemos afrontar a los humanos como de bullying, tal vez. Entonces, esta interacción social se vería francamente reducida, aumentaría la anedonia, que es la falta de interés por conocer o por estar socializando, y también se ha visto que bajan de peso estas ratas. Entonces, estos 3 modelos son muy importantes para poder estudiar, en este caso, al trastorno de depresión inducido por estresores ambientales. Pero bueno, ¿cómo se relaciona el COVID en estas enfermedades? Cuando se dio a demostrar se dio el primer caso del SARS-CoV-2 en Asia, rápidamente todos comenzamos a preguntarnos, a entrar en un momento de angustia. La propagación del virus significaba una amenaza para la salud mundial. Entonces comenzaron a aparecer ciertos factores estresantes. Como sabemos ahora, actualmente, el SARS-CoV puede producir fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mialgia, náuseas, vómitos y diarrea. En el momento en el que se diagnostica a algún paciente con el COVID-19 y se desconoce totalmente cómo es el mecanismo de acción o el mecanismo de infección de este virus, comienza la incertidumbre. Además de que conforme fue avanzando la contingencia y se fue descubriendo la estructura del COVID, cuál era el mecanismo de infección y cuáles eran los problemas que podría contraer, como la insuficiencia cardíaca o el síndrome respiratorio agudo, y que inclusive se podía llegar a la muerte, teníamos miedo de que también nos agrediera o que tuviéramos esa infección. Y no solamente nos estaba afectando físicamente, sino que mentalmente también nos estaba agotando. Bueno, como ya se los he mencionado, existen efectos graves en la salud mental por la exposición o por la contingencia provocada por el SARS-CoV-2. Este efecto grave no solamente es individual, se considera que también es comunitario y que fue a nivel nacional e internacional. Todo esto fue debido a algunos de los efectos de que el desconocimiento de la patogenicidad del virus, la tasa de propagación en la que veíamos cómo aumentaba rápidamente desde que se dieron el caso en Wuhan, China, y cómo se fue expandiendo hacia Europa y hacia América, y la tasa de mortalidad alta. Mientras más aumentaba el número de muertos, más también aumentaba la incertidumbre. Pero bueno, ¿cuál es la relación de estos factores con la depresión? Como ya les el COVID-19 modificó muchas cosas de nuestra vida cotidiana, modificando principalmente la pérdida de ingresos, que fue resultado de muchos desempleos en varios países, el cual existía, claro, una pérdida de ganancias, y no todas las personas tenían el privilegio de tener a lo mejor dinero guardado o de mantener su trabajo.
Por lo tanto, las personas que tenían deudas estaban privadas financieras durante esta recesión que ocurre en primera instancia la contingencia. Era un grado alto de riesgo para que pudiera padecer depresión, debido a las difíciles circunstancias de la vida. Aunado a esto, como se vio propagado el COVID-19, muchas de las personas que conocemos se enfermaron, algunos de nosotros sufrimos pérdidas significativas, personales, y claro, esto también era un factor muy importante que predecía padecer depresión. Y bueno, claro, el curso continuo e impredecible de este virus agregaba una capa adicional para que pudiéramos tener el riesgo de desarrollar depresión. Y claro, el principal factor, que a lo mejor muchos no lo vemos y que muchos autores en estos últimos tiempos han manejado, es el aislamiento. El aislamiento, que fue la estrategia principal para poder reducir la propagación de este virus, claro, agregó otro factor más, ya que muchos autores manejan que nuestros cuerpos no están diseñados para poder soportar grandes o prolongados tiempos de privación social, ya que generalmente se conoce que una persona con depresión prefiere refugiarse en un lugar. Entonces, el estar expuestos mucho tiempo en nuestras casas, guardados en un lugar con privación social, determinaba que muy probablemente pudiéramos desarrollar este tipo de depresión. Además, de todos estos factores que les estoy mencionando, pudieran agravar los trastornos, no solo de depresión, sino otros trastornos de salud mental, que yo creo que mañana en la plática que nos van a hablar sobre cómo igual la pandemia impactó sobre la salud mental, nos darán más datos sobre esto. Inclusive, este mismo aislamiento hizo un dato muy curioso que fue en China. China, después de este aislamiento que se vivió, aumentó el número de divorcios luego de que se haya pasado la cuarentena. Muy probablemente debido a que a lo mejor las familias antes no pasaban mucho tiempo juntos, ahora con el aislamiento tienen que pasar más horas juntos. Y claro, en algunas ocasiones no todos tienen viviendas con grandes espacios, los espacios son muy reducidos o inclusive viven muchas personas en ese hogar. Entonces, las cantidades inusuales de horas que pasaban juntos, el espacio reducido, claramente podían experimentar más conflictos y también podía aumentar también el riesgo de contagio y claro, a desarrollar un estrés que podría convertirse tal vez en un factor ambiental para desarrollar la depresión. Bueno, algo muy importante que se debemos mencionar es que la pandemia detuvo casi el 93% de los servicios de salud mentales en el mundo. La OMS ha determinado que casi el 2% del dinero en países se destina para este tipo de servicios. Entonces, si ya estaba casi nulamente o casi no se daban estos tipos de servicios de salud mental, la contingencia vino a casi anular totalmente por completo la salud mental, los servicios de salud mental. Además de que por el aislamiento, por el hecho de no salir, de tomar la sana distancia, las citas o las consultas se tuvieron que ver modificadas o canceladas. Claro, todo esto tuvo consecuencias psicológicas en las personas que ya padecían el desarrollo del trastorno de depresión, o que inclusive están predisponentes para poder desarrollar esto. Y bueno, como les comento, todos estos factores ayudan o son un conjunto del estrés ambiental. Pero bueno, ¿qué es el estrés ambiental? El estrés ambiental es una reacción de una persona o de un individuo ante una situación concreta de la que se presenta. En este caso, la situación que se está presentando es la contingencia. Entonces, todos estos factores que les estaba mencionando, que es el desempleo, el miedo, la pérdida de ingresos, el propio aislamiento, los sentimientos de incertidumbre, llevan un conjunto de características para poder mantenernos en un estrés ambiental. Entonces, este estrés ambiental puede estar influenciando de manera fisiológica, cognitiva, afectivo-emocional hacia nosotros, inclusive de manera también sociocultural.
Bueno, en un estudio que se realizó por Hoseinan en el 2020, desarrollaron un estudio sistemático, una revisión sistemática de cómo el COVID-19 había afectado en una población que ya habían padecido, que ya habían salido del aislamiento. Entonces, nos presenta un diagrama en donde nos pone de primera instancia el COVID-19, que es el principal factor, el que está impulsando a este desarrollo tal vez de ciertos trastornos de salud mental, en donde generalmente los que se conocen más son la ansiedad, la depresión y el estrés. Bueno, una vez que que tenemos este esquema desarrollado, aunado a todos los factores que ya les he comentado, que son los problemas económicos, los cambios en los patrones de sueño o de nutrición, de comer o no comer, de comer o no, los problemas para dormir o concentrarse, el poco cuidado que tenemos sobre también nuestra salud y la preocupación que tenemos o el miedo que tenemos no solamente de nuestra salud, sino de nuestra familia, por ejemplo, nuestros abuelos, las personas de mayor edad que viven con nosotros. Un factor muy importante que son las redes sociales. También la ausencia del conocimiento sobre salud mental y física y sobre todo sobre cómo sobrellevar esto o tener algunos métodos para poder mantenernos de manera saludable. Y también la ausencia del conocimiento de cómo infectaba, como ya les había comentado, el virus o sus mecanismos de infección. Todo esto llevaba a un deterioro o un aumento, perdón, de desarrollar este tipo de trastornos. Bueno, en este estudio sistemático se llevó a cabo en continentes de Asia y Europa, en donde se realizó la revisión sistemática de varios artículos, en donde se encontró que la prevalencia mayor era de depresión en Asia. Sin embargo, podemos observar que tanto la ansiedad y el estrés también vienen acompañados de esto. Estos estudios se llevaron a cabo por test en humanos, claro, donde determinaban el grado de depresión que tenían, el grado de ansiedad o el grado de estrés. Y dan como conclusión que realmente todos estos factores que les he mencionado que son de tipo ambientales, que ha originado o la contingencia y el propio virus SARS-CoV-2 ha hecho que la población tenga o esté predisponente a desarrollar este tipo de trastorno. Creo que se acaba de... Ya no pasa. A ver, un momento. Una disculpa, creo que se trabó el programa. ¿Me siguen escuchando? Bueno, por ahí alguien me puede decir si me siguen escuchando. Sí, te seguimos escuchando. Ya no, se ve que ya no pasa la diapositiva. Sí, no, ya no pasa la diapositiva. No sé, a ver, voy a salirme de la diapositiva y voy a ver si se puede volver a compartir. Creo que no. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir si se puede, porque creo que ya no. Ya Bueno, se, sí, perdón. ya se puede visualizar bien. Ya, muchas gracias. Bueno, como les decía, entonces todos estos factores de estrés ambiental pueden ayudar a desarrollar a personas que a lo mejor no padecían o que sí estaban predisponentes a desarrollarlo, pero es muy importante mantener aquí o dejar en claro que el ambiente en el que nos estamos desarrollando
sí tiene efecto o sí tiene algún efecto sobre nuestra propia salud. Y no solo mental, también puede ser física. Ay. Ok. Bueno, ¿existe alguna recuperación o hay recuperación de este trastorno de depresión? Sí, sí existe la recuperación, sin embargo, algunos autores, algunos médicos, algunos psicólogos, en los cuales yo revisé la bibliografía, esta palabra la maneja muy subjetiva, ya que para que se diga o se sostenga que un paciente o un individuo ya no presente este tipo de trastorno de depresión, ya no tiene que presentar ningún síntoma de los que se les ha mencionado, y claro, tiene que volver a realizar sus actividades de manera habitual, como las realizaba antes. Sin embargo, este tipo de recuperación o estas recuperaciones de la depresión no lleva por igual a las personas que la padecen, sino que casi en su mayoría, del 90% que las personas padecen ese trastorno, les lleva un año para poder recuperarse. El 60% de la población le toma 2 años, el 40% de la población 4 años y el 30% de la población le lleva casi aproximadamente 6 años. Claro, esto va a ser de acuerdo a si se busca ayuda, si existe medicación correcta por parte del psiquiatra también, les ayudará a tener una mejor recuperación de acuerdo a este trastorno. Claro, aunque existen ciertos factores que pueden impedir, o no impedir, sino que pueden retrasar o llegar al éxito de esta recuperación. ¿Qué factores son? Bueno, existe una tasa muy baja de respuestas a los antidepresivos, lo cual puede conducir al individuo a una mayor vulnerabilidad, al estrés, el cual se puede convertir tal vez en un círculo vicioso, en donde pueden ver que entonces la terapia la terapia tanto tomada con un psicólogo como el tratamiento farmacológico puede ser lento. Entonces, esto va aunado a que pueda aparecer el trastorno de ansiedad. Entonces, también la ansiedad puede generar o puede retrasar este tipo de recuperación. Entonces, es muy importante, como vuelvo a repetir, no automedicarse también, no automedicarse y visitar a algún especialista para poder tener un mejor recuperación y también que les den un mejor diagnóstico. Bueno, ¿qué se puede hacer para prevenir esto en la pandemia o qué es lo que han manejado o que han recomendado algunos expertos en estos temas? No todos, estamos todos expuestos a estos tipos de estresores ambientales. Sin embargo, debemos adoptar conductas que nos puedan llevar hacia un éxito y evitar también el hecho de poder enfrentarnos a esta situación. ¿Cómo podemos ayudarnos a enfrentar esta situación? Bueno, adoptando conductas saludables, es decir, realizando ejercicio, comiendo saludablemente, evitar la exposición también a noticias negativas. Algo muy importante que les había manejado es que la exposición a noticias también ayuda al crecimiento de la incertidumbre entre nosotros y que inclusive, como muchos sabemos, a veces algunas ni siquiera tienen sustento científico. Entonces, evitar realizar la exposición a noticias, inclusive de enviarlas o compartirlas. Y inclusive para evitar el aislamiento social que estamos llevando en estos momentos, lo recomiendan tener acceso a medios de comunicación digital, es decir, plataformas como Facebook, como en este momento que se están realizando tipos de conferencias mediante vía online, y evitar cierto de tipos de estresores ambientales. Bueno, para terminar, para finalizar, quiero dejar un mensaje en el que la depresión, muchos a veces el sentirse tristes o decaídos o inclusive sentirse culpables, lo ven como una debilidad. Sin embargo, esto no es un signo de debilidad, es algo muy importante que debemos tomar cartas en el asunto para poder estar bien. Bueno, algo que no les mencioné es que también este tipo de trastornos también puede modificar la función del sistema inmunológico. Entonces, una vez que se ha modificado o esté alterada la función del sistema inmunológico, también es muy probable que nos podamos llegar a contagiar del COVID-19, del SARS-CoV-2, perdón, y desarrollar la enfermedad del COVID-19. Y existe un día en el que se celebra
celebra la salud mental, que es el 10 de octubre, que tiene como objetivo, bueno, la OMS lo propuso el 10 de octubre, tiene como objetivo concientizar a la población sobre el cuidado de la salud mental. No solamente es el cuidado físico, sino también la salud mental. Y bueno, para terminar, vuelvo a agradecer a los organizadores de Nextia Lab, divulgadores de la ciencia, por permitirme participar en esta Semana del Cerebro, y también haciendo un poco de propaganda y de promoción. Como se mencionó, también formo parte de un comité organizador que es parte de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. También tenemos nuestra Semana Internacional del Cerebro. Hoy dimos comienzo con las actividades, todo igual se transmite mediante Facebook, YouTube, y pueden estar visitando las conferencias que hoy se dieron, quedaron grabadas para que puedan ir a verlas también, son temas muy interesantes relacionados al cerebro. Y mañana vamos a terminar las actividades con más conferencias, la premiación del concurso de carteles y del concurso contrarreloj que llevamos a cabo, y para invitarlos, comienza a las 9 de la mañana, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia. Estuvo muy interesante tu plática y gracias por la invitación. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas, parece ser de algunos que ya conocían el tema. Y muy interesante tus datos que mencionas desde el inicio, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta de qué tanto crees que sean verídicos esos datos que nos muestran las organizaciones, porque bien mencionabas que hay un quinto de la población que puede presentar depresión, al igual que se presenta mayormente en mujeres que en hombres, pero como lo mencionaste al final, a veces esto de depresión lo asocian a algo de debilidad y que aún pues en nuestra sociedad que los hombres digan, hablen, que tengan depresión o algo así, se ve como un signo de debilidad. ¿Qué piensas acerca de eso? Bueno, tal vez con respecto a los datos que tú mencionas, a lo mejor, bueno, son parte de las organizaciones, pero tal vez pueden ser no muy certeros, ya que no se toma a veces no se toma en cuenta toda la población, la globalizan. Entonces, yo creo que pueden ser muy inciertos estos tipos de datos, pero nos estiman o nos dan un cierto enfoque de cuántas personas pueden padecer este trastorno, o no nada más de depresión, ¿no? Los otros tipos de enfermedades de salud mental. Con respecto a lo que dices, sí, generalmente estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, no sé, a los niños pequeños que cuando lloran les dicen, no, tú no debes llorar, o eso no es de niños, eso no es de niños, eso es de niñas, no puedes llorar. Entonces yo escuchaba, por ejemplo, me gusta escuchar a veces los podcasts, escuché también varios podcasts de estos de depresión. Entonces los hombres creo que a veces es más difícil de que lo puedan expresar. A lo mejor yo creo que es el sistema en el que venimos educados. Por ejemplo, también recuerdo mucho la plática de hace unas horas que también dieron en Excelat sobre la educación emocional. Creo que no estamos bien, vamos arrastrando un sistema donde vamos repitiendo lo que nos van diciendo. No nos ponemos como a investigar acerca de nuestra salud mental en este caso. Entonces, yo creo que a lo mejor los datos sí son un poco inciertos y habría que ver la manera de poder saber si realmente se están dando esos datos verídicos con respecto a esto que dices de los hombres. Muchas gracias. Bueno, en Facebook nos comenta Sonia Arias que qué fármacos son útiles para el tratamiento de la depresión y si siempre que una persona tenga depresión debe tomar estos fármacos. Algunos fármacos que se han determinado para la depresión, por ejemplo, son los inhibidores de la enzima de la monoaminoxidasa. Ahorita no recuerdo los nombres de cuáles. Que son generalmente esos los que se utilizan para poder, de forma ansiolítica. Sin embargo, no todos los que presenten este trastorno de depresión, bueno, porque también eso tampoco lo mencioné aquí en la presentación, pero va dependiendo de qué tipo de depresión tengas y que va a depender también, claro, del médico con el que estés ocurriendo. Pero generalmente cuando es una depresión no crónica, solamente se les da tratamientos sociales, bueno, psicosociales, consultas, pero no todos toman medicamentos.
Entonces va a depender del cuadro que presente el paciente y también de acuerdo a lo que indique el médico. De igual manera, ¿no? Sería importante recordar a la no automedicación, que importa, bueno, sin importar si nos dices o no los nombres de los medicamentos, pues siempre consultar a un experto, ¿no? Sí, claro, sí, era lo que también les mencionaba, creo que en alguna parte de la presentación. Es importante no automedicarse, a pesar de que sabemos digamos, algunos, como pasa con otra enfermedad de la gripe, ¿no? Pues me tomé tal medicamento y tú también puedes, no. Generalmente, como les digo, en cada paciente se ve diferente la enfermedad. Entonces es muy importante que acudan al médico, al especialista en este caso. Bien. En Zoom nos hacen una pregunta igual. Melanie dice, excelente charla. ¿Hay algún modelo animal de depresión donde realicen una lesión en algún núcleo cerebral? Si es así, ¿qué mecanismos se verían afectados? Gracias, Melanie. Sí, sí existen otros modelos para estudiar los trastornos de depresión. En este caso solamente me enfoqué, como les decía, a los estresores ambientales para aplicarlo más hacia la conducta que se ve en el humano. No revisé a fondo cuáles son las lesiones cerebrales, pero sí sé que existen ratas, en este caso transgénicas. No, la verdad te mentiría, no busqué no busqué mucha información sobre eso, pero sí existen modelos. Bueno, valdría la pena que me pusiera a investigar y te paso el dato para poder no dejar ahí en duda. Gracias. Entonces ahí, si nos piden tus datos, te los mandamos. Bueno, Luis pregunta, una plática muy interesante. ¿Cuáles serán las consecuencias de la depresión en la pandemia y cómo podríamos asimilarla? Yo creo que igual más aparte de lo que ya mencionaste en la presentación. Sí, claro. Bueno, generalmente, como se ven las conductas de personas deprimidas, perdón, les cuesta más trabajo, como ya les he comentado, socializar debido a a esta exposición de factores, que inclusive, por ejemplo, en la de las ratas que veían una evitación del contacto social. Entonces yo creo que una consecuencia muy fuerte de esto es que las personas que tengan este tipo o que desarrollen este tipo de depresión, les va a ser más difícil recuperarse y van a tener más dificultades como para volver a participar en actividades que ya realizaban antes. Entonces, creo que aparte de eso, aunado a que también les comentaba, el sistema inmunológico se ve comprometido, entonces no siempre es así, pero yo podría pensar que a lo mejor el hecho de contraer otro tipo de enfermedades, no necesariamente de salud mental o mentales, pero no sé, tendría mucho riesgo sobre nuestro físico, nuestro bienestar. Entonces, para poder prevenir esto, bueno, era como lo que les mencionaba, las actividades diarias. Es muy difícil. Creo que es muy fácil hablarlo, pero es muy difícil aplicarlo en la vida. Sin embargo, creo que igual si presentan en algún momento algún síntoma de los que se les comentó y sobre todo, bueno, si han revisado esto, pues sería muy bueno buscar ayuda. Gracias. Esto igual va relacionado con una pregunta que nos hacen en Facebook de Susana, que dice, ¿cómo lo puedes tratar o controlar? Y creo que esto igual le podría agregar si es que tú tienes algunas sugerencias o en la forma en que tú puedes detectar a alguien, a un pariente, a un familiar, amigo, lo que sea, si está presentando o igual está sufriendo un cuadro de depresión. Mm, como tal, controlar, creo que, como les decía, en algunos momentos de nuestra vida hemos experimentado este tipo de sentimientos, ¿no? De tristeza, de sentirnos decaídos, por ejemplo, que nos va mal en un examen o en una exposición o algo que queríamos hacer y que no nos salió bien. Entonces, pero así como les comento, suele aparecer en pocos días o en pocos instantes, el hecho de que a lo mejor tú detectes a una persona, a un familiar cercano con este tipo de conductas, bueno, yo creo que sería como más ver sobre su conducta, su comportamiento. Tal vez por ejemplo,
en su trastorno de sueño, que lo veas dormir menos, dormir más, en su forma de actuar, de comer, del apetito. Inclusive muchos autores manejan que se pueden irritar más fácilmente por debido al estrés también. Entonces yo creo que ese tipo de conductas o de emociones no las podemos controlar humanos. Entonces nuestro cerebro está trabajando, está liberando neurotransmisores en todo momento, ¿no? Y cada momento, cada hecho que vivimos nos va a liberar este tipo de emociones. Seríamos pues prácticamente robots si tendríamos que controlarlo. Entonces yo creo que está bien sentir, no es malo que nos sintamos mal de vez en cuando, pero si ven que ya esto es muy persistente y claro, si conocen bastante bien a esta persona muy cercana a ustedes, pues sería como, es muy difícil, a veces siempre he pensado que no solamente debería existir ayuda para las personas que sufren depresión, sino también para las personas que están cercanas, porque no solamente es individual, como les mencionaba, también es comunitaria. Entonces, habría que también como que tomar cartas en el asunto, buscar ayuda por ti mismo y claro, también preguntarle a la persona cercana a ti si gustaría que le ayuden. También es muy importante el consentimiento de la otra. Gracias. Sí, eso es muy importante y lo veíamos ayer igual en nuestra charla de comunicación asertiva, cómo estas reacciones que tienen las personas en estar más tiempo juntas tienden a tener emociones o respuestas explosivas, ¿no? Cómo acercarte de una manera pues eficiente o una manera adecuada para que no se agrave el problema. Y bueno, muchas gracias, Patti, por tu ponencia. Ya no hay más preguntas y pues solo quiero darles las gracias a la ponente como a los que están aquí en Zoom y en Facebook. Y a nombre de todos y todas los que conformamos Nestia Lab, les agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa de Nextia Lab para celebrar la Semana del Cerebro 2021. Y los invitamos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y a participar en las convocatorias y concursos, como tenemos El cerebro para todos y todas, que trata de escribir un texto corto para ser publicado en la revista Ciencia y Más, y Neurodemia en un minuto para la realización de un video corto acerca de la salud mental. Y todas estas convocatorias las pueden consultar en nuestras distintas redes sociales. Recuerden que nosotros somos Nextia Lab, divulgadores y divulgadoras de la ciencia. Hasta pronto.